Esta es una PlayStation que recuperé de la casa de mis viejos. No es la de mi infancia, sino una que creo que le donaron a mi hermano en algún momento para jugar versiones viejas del Winning Eleven. No tiene cables ni joysticks, pero sí una memory card. Por lo recuerdo me parece que no funcionaba bien, pero la voy a conectar para probarla. Me olvidé que en esa época algunos aparatos solían venir regulados para 110 voltios. Bueno, voy a abrir la consola para ver el daño causado por este incidente. Parece que solamente se dañó un capacitor que estaba limitado a 200 voltios. Saco la placa para poder trabajar tranquilamente. Marco los pines a desoldar. Renuevo y remuevo el estaño con una malla desoldante. Y saco el capacitor dañado. El líquido del capacitor se derramó sobre la placa, así que la limpio con alcohol isopropílico. Tengo un capacitor de la misma capacidad, pero limitado a 400 voltios. Sirve, pero ya no cuento con la protección de 200 voltios que tenía con el capacitor anterior. Voy a tratar de recordar esto en el futuro. También conseguí un transformador de 220 voltios a 110. Lo enchufo y mido el voltaje para controlar que esté funcionando dentro del rango. Pruebo la fuente conectada al transformador deseando que no explote nada. Acciono el botón de encendido y mido los pines de salida para controlar que la fuente esté funcionando correctamente, cosa que por suerte es así. Vuelvo a armar y probar la consola. Todo parece andar correctamente. Excepto porque no puedo hacer andar un CD de un juego grabado. La vuelvo a abrir y la desarmo ahora completamente. Me encuentro con una muy desprolija instalación del chip para juegos piratas. Separo los circuitos y me pongo a desarmar la carcasa para limpiarla. Sumerjo las piezas en agua con detergente. Después de un largo rato las saco, las limpio con un cepillo y las pongo a secar. Esta es la pieza donde se conectan los controles y la memory card. La compuerta de la memory card izquierda parece tener roto un resorte, pero la pieza parece difícil de desarmar, así que decido dejarla como está. Volviendo al circuito principal, comienzo a remover el shield de acero inoxidable y remuevo el estaño de los pads con malla desoldante. Acá podemos ver la desprolija instalación del chip. Voy a desoldar todo y volver a instalarlo.
chip está pegado con silicona, lo remuevo con un poco de fuerza y limpio todos los residuos de la placa. Fijo el chip en su lugar con una cinta bifaz. Para la instalación voy a usar partes de un viejo cable IDE. Pongo flux sobre los pads a soldar y renuevo el estaño antes de soldar los cables. Así queda la instalación ya terminada. Ahora voy a arreglar el shield doblado. Hago un poco de presión sobre los pliegues para revertirlos y lo acomodo a mano. Luego limpio el residuo dejado por mis dedos con alcohol isopropílico y lo vuelvo a soldar. Vuelvo a armar la consola para probarla. Uso el mismo CD que antes, pero todavía no lo puede leer, por lo que decido recondicionar la lectora. Primero la desarmo entera y sumerjo el módulo del láser en agua con detergente durante unos minutos. Mientras tanto, remuevo la grasa vieja de todos los mecanismos plásticos. Saco el módulo láser del remojo y lo pongo en un papel absorbente. Lo seco usando un poco de aire tibio. Lo vuelvo a sumergir, pero ahora en alcohol isopropílico. Lo saco y lo vuelvo a secar. Esta pieza de plástico está quebrada. Uso un poco de la gotita para arreglarla y la vuelvo a instalar. Ahora voy a lubricar todas las piezas que tienen roce. Para eso uso vaselina sólida y un pincel viejo. Vuelvo a armar la lectora pieza por pieza.
La lectora tiene un pequeño potenciómetro con el cual se regula la potencia del láser. Mido su valor inicial, que es de 1250 ohms, y luego de varias pruebas fuera de cámara, logro que lea CDs piratas a los 940 ohms. Hago una prueba con la consola armada y una copia prestada de Resident Evil 2. La consola ya funciona, por lo que paso a la limpieza profunda del chasis plástico. Uso Cif crema, un paño húmedo y un cepillo de dientes para limpiar las superficies. Una vez hecho eso, me pongo a armar la parte superior del chasis. El botón de reset de la consola estaba medio pegoteado. Le pongo unas gotas de alcohol isopropílico y lo acciono repetidamente para ponerlo en condiciones. Ahora sí vuelvo a armar completamente toda la consola. Al final del proceso me encuentro con que está un poco desnivelada, y es debido a que sus patas delanteras están gastadas. Las patas traseras son parte del chasis y no pueden ser removidas. Remuevo las patas delanteras y las reemplazo por unos recortes de hule que pego con cemento de contacto. Ahora, con la consola completamente restaurada, vuelvo a probar con la copia del Resident Evil 2. Les quería contar de que probablemente esté usando estas consolas que estoy restaurando para hacer unos streaming de gameplays en mi canal de Twitch, que dejo el link acá en la descripción. Estoy solamente haciendo streaming los miércoles de juegos independientes. Estoy haciendo un streaming de Kentucky Route Zero. También les dejo el link a mi perfil de Instagram, donde por ahí pueden ver otras de las cosas que hago. Y les quería decir también de que más adelante en este canal voy a estar haciendo tutoriales de electrónica y de Arduino, por ejemplo, además de otras restauraciones que se puedan ir dando. Así que si te querés enterar de eso, te podés suscribir y podés poner la campanita que está al lado del botón de suscribirte. Así te llega la notificación cada vez que saco un video nuevo. Por ahora, gracias por pasarte y nos vemos en el próximo video.